¿A qué se hace referencia el término molécula inorgánica? ¿O cómo la definiríamos a ese término? ¿Alguien que me ayude? A ver, Isabel. Son todas las, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno mayormente. Son como sus principales. No, A ver, porque recuérdense, a ver, Madeleine. Son compuestos orgánicos de bajo peso molecular, igual lo que dijo Isa, con carbono, hidrógeno y oxígeno. Va, miren, pues vamos a pausa aquí para que vean que que no estamos entendiendo ni leyendo bien la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Josué ¿Molécula? Ricardo quiere, y Christopher Gatica también levantaron la mano. Ah, va, ya. Leamos bien la pregunta para poderlo hacer. A ver, ahorita tengo a Christopher con la mano levantada, a ver. Son moléculas de alto peso molecular y por lo tanto no tienen tienen menor cantidad de carbono, oxígeno y lo demás que dijo mis compañeros. Ok, entonces lo que ustedes me acaban de mencionar, tanto Madeline como Isabel, son compuestos orgánicos, ¿sí? La pregunta dice inorgánico. Entonces, cuando hablamos de compuestos inorgánicos, son todas aquellas moléculas que no tienen, principalmente no van a contener tanto carbonos, ¿sí? Como lo contienen las orgánicas. Las moléculas orgánicas, su compuesto principal o su átomo principal, van a ser esos carbonos, van a tener oxígeno, hidrógeno, pero las orgánicas no. Solo es que le di vuelta a la pregunta, pero por eso les digo, pongamos bien la atención ahí para que, ¿ok? Entonces, Christopher, ahí tiene su ATP. A ver, ¿cuál es la característica que hace que las vitaminas hidrosolubles sean afines al agua? Hablando siempre en la parte estructural. ¿Alguien? A ver, Alejandra. Pues lo que las hace afines al agua es sus enlaces altamente electronegativos y que poseen grupos funcionales polares. Exacto. Entonces, esto es lo que nos da la característica de tener la presencia de, como dijo Alejandra, de grupos polares, como el grupo hidroxilos, grupos carboxilos, grupos aminas. Acuérdense siempre, por eso las proteínas tienen esa afinidad también con el líquido. Entonces, eso es lo que nos hace que ellas sean afines al agua o al líquido, y por eso es que son solubles en el organismo, ¿ok? ¿Cuáles son las características estructurales de la vitamina? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Yo. ¿Alguien sabe alguna característica estructural de la vitamina A? A ver, Josué. Que tienen un ciclo de beta-ionona. Ok, tienen un anillo de ciclado de beta-ionona. Sheila. Que tienen una cadena conjugada con enlaces simples y enlaces dobles. Ok, tienen un enlace, perdón, una cadena conjugada. Entonces, porque algunos no me lo colocaron ayer en el cuadrito donde decía características estructurales, o no me colocaron todas. Entonces, para que lo tengamos claro, anillo de beta-ionona, que sería esto que está acá, tenemos una cadena conjugada, como dice Sheila, que la llamamos así porque tiene enlaces simples y enlaces dobles o insaturaciones. Y importante, porque a veces esto lo vimos, pero no lo agregamos ahí en esa parte de características estructurales. Entonces, solo para que todos tengamos lo mismo, tiene que haber un grupo funcional. Siempre vitamina A, digamos que para mencionar su estructura, tenemos que tener estas tres características, ¿ok? En este caso, ¿cómo llamaríamos, de acuerdo al grupo funcional que tiene, a esta vitamina A? A ver, Juan Pablo. Retinol. Retinol.
porque tiene un grupo alcohol en la parte final. Yo puse aquí el nombre como completo, digámoslo como también se le llama, de todo transretinol, pero retinol pues es también correcto, ¿ok? ¿De qué vegetales se obtiene la vitamina A preformada? Josué, Ricardo. Si no estoy mal, esa solo se puede obtener de origen animal. Exacto. Ojo ahí, cabal. La preformada, la vitamina preformada, solo la podemos obtener de origen vegetal, la vitamina A preformada. No se puede obtener, perdón, ya lo puse mal yo, lo puse mal en la respuesta. Es de origen animal, es de origen animal. Ahí corrigen esta parte de acá. Lo puse yo al revés. Entonces, la preformada, como dijo José, solo es de origen animal, ¿ok? ¿En qué condición el ácido retinoico se oxida a retinol? ¿Alguien sabe esa? Christopher. Todos los mismos me están contestando. A ver, Christopher. Si no mal recuerdo, era cuando entraba al tejido adiposo y luego para salir usaba su forma activa. Entonces ya se volvía el retinol. Ok, vamos a corregir ahí unas cositas y por eso pongo estas preguntas a veces, porque ahí veo que cuando veo las hojas, veo que no estamos claros en ciertas cosas. Comúnmente ácido retinoico no oxida, porque ya estamos hablando de un grupo carboxilo, entonces este no tiende a oxidar a retinal y a retinol, ¿sí? Sino el que normalmente va a oxidar de las 3 presentaciones que vamos a tener de vitamina A es el retinol. Este es el que normalmente va a oxidar, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Retinol va a oxidar a retinal, retinal va a oxidar a ácido retinoico. Entonces, lo común es que el retinol sea el que oxide para formar las otras dos, valga la redundancia, formas de la vitamina A o tipos de la vitamina A. Lo que va a suceder con ácido retinoico es que este va a ser degradado por enzimas para poder ser como metabolizado en el organismo o poder ser eliminado, digámoslo así, pero no tiende a oxidar. Ojo aquí porque estoy diciendo, no es común, ¿ok? Porque en algunas literaturas sí mencionan que hay una parte de oxidación de ácido retinoico, pero no es tan común que suceda, ¿ok? ¿Cuál es la principal proteína de transporte intracelular del retinol? Sheila. La proteína sérica fijadora de retinol. Ok, la proteína sérica fijadora del retinol. Esta es la principal. ¿Se acuerdan que mencionamos 3? Pero la que va a funcionar específicamente o más con ese retinol es esto que está acá. Recuérdense que ahí lo que estamos haciendo es que estuvo en hígado, se ioniza en hígado y al salir de hígado como retinol, lo hace a través de este tipo de proteínas para poder ir. Recuérdense que al final sigue siendo un compuesto que no es compatible con líquidos, que es apolar. Entonces, por eso necesita de las proteínas y lo que estábamos hablando acá. ¿Qué tiene la proteína? Glucosamina. Entonces, al tener glucosamina, ella sí es soluble en agua o sí puede estar en líquido y por eso es que este retinol utiliza las proteínas para poder transportarse por plasma para llegar a donde tenga que ir, ¿ok? Entonces, son cositas como que yo vi por ahí que no quedaron muy claras. Espero que ahora hayan quedado un poquito mejor, ¿ok? Y esta la retomo porque me pusieron hasta no entendí en la parte del ácido retinoico, ¿ok? Entonces vamos a retomarlo un poquito. Voy a poner las imágenes y todo. Hablábamos ácido retinoico, ¿por qué sabemos que es ácido retinoico? Porque tiene un grupo carboxilo funcional en uno de los extremos. Dijimos que como nombre completo se le puede llamar ácido todo transretinoico, de acuerdo a donde se encuentran las insaturaciones.
si ustedes se dan cuenta, la cadena carbonada es totalmente recta. Entonces, por eso sabemos que es trans. Dijimos que actuaba como una hormona esteroidea típica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo actúan estas hormonas? Estas hormonas lo que hacen es ir a estimular un tejido, un órgano, para poder hacer que funcione o que tenga alguna actividad ese órgano o tejido. Lo mismo hace este ácido retinoico. Al momento de que sale y empieza pues a llegar a un tejido, va a empezar a estimular a ese tejido para que cumpla una función o haga algo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Recuérdense que el organismo se está enfrentando a cosas en el ambiente, adentro de uno, hay más ácidos, hay más cosas, están sucediendo cosas. Entonces, esto lo que va a hacer es ir a hacer que se produzcan ciertos tejidos. Específicamente, hablando de ácido retinoico, decimos que está ligado a proteína, a incrementar la síntesis de proteínas controladoras del crecimiento celular. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Que estamos hablando de que las células necesitan crecer, necesitan que algo llegue y entonces el ácido retinoico empieza como a estimularlas a ellas para que entonces empiecen a como activarse y a crecer, ¿ok? Cuando hablamos de diferenciación celular, ustedes van a ver ahorita en embriología, me imagino yo, o con las doctoras, que las células son pluripotentes y normalmente salen células en forma redonda, por decirles algo. Ustedes van a ver el embrión y las células todas son redondas. ¿Qué es lo que va a pasar? El ácido retinoico llega a esas células y las empieza a transformar y les empieza a dar una forma. Y entonces a eso le llamamos diferenciación de las células. Sobre todo, actúa sobre células epiteliales, ¿sí? Como yo sé que todavía no han visto epitelios y ayer sentí que no quedó muy claro, hay diferentes tipos de epitelio. Yo les puse aquí una imagen, ustedes los van a ver ahorita en histología, y esta es lo que hablamos de diferenciación de células epiteliales. Si se dan cuenta, hay tejidos epiteliales planos, hay cúbicos, hay cilíndricos, estratificados, como este que está acá. Entonces, eso es lo que hablamos de diferenciación. De una célula que es redonda, vamos a transformar a esa célula con una figura o una forma, digámosle, específica para cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, en un vaso sanguíneo, yo siempre voy a tener un tejido epitelial simple, no voy a tener un tejido cúbico. Entonces, eso es lo que hablamos cuando nos referimos a diferenciación de células epiteliales, ¿ok? Es lo primerito que van a ver ustedes en histología, pero no sé si ustedes empezaron con embriología. Aumenta el recambio celular. ¿Qué quiere decir eso? Vean, esto es un epitelio plano estratificado, que es la piel. Entonces, vean qué pasa aquí. Aquí empiezan las células como el origen y las células van a ir hacia arriba y se van a ir cambiando unas con otras. ¿Qué hace? Ácido retinoico llega a estimular a este tejido epitelial para que haga ese recambio de células constante. Por eso es que descamamos la piel. Nosotros todos los días descamamos piel, ¿sí? El polvo incluso que encuentran ustedes en su casa, la mayoría de ese polvo es piel, ¿sí? Es piel que uno va dejando, que entonces es ese recambio celular que nos vamos haciendo, ¿ok? Y dijimos que controlaba la expresión del gen de la queratina. ¿Ven estos como fideditos o hilitos que se ven en la parte de arriba de este corte histológico? Eso se llama queratina. La queratina, ustedes también la van a ver en histología, se va formando de estas mismas capas celulares, pero el ácido retinoico es el que me ayuda a que esa queratina se vaya dando. Van a ver ustedes en histología que no todos los tejidos de piel tienen queratina, solo ciertos lugares. Entonces, ahí es donde va a ir a actuar ese ácido retinoico, ¿ok? Y dijimos que cumple todas las funciones de vitamina A. La principal o la que más hace es esta que está acá, pero cumple con todas. Eso sí, dijimos que no es la parte de la visión ni parte de la reproducción. Eso sí solo es específico
del retinol en el caso de la visión y de la reproducción en el caso del retinol y revisión en el caso del retinal, ¿ok? ¿Quedó claro esto? Porque por ahí, por eso les digo, porque vi que muchos hasta me pusieron que no entendieron, ¿ok? Bueno, el silencio lo tomo como que sí. Espero que sí lo hayamos entendido. Entonces, siguiendo con la vitamina A, vamos a ver ciertas interacciones con nutrientes. ¿Qué va a pasar sobre todo cuando algún nutriente falte? ¿Cómo se da esa interacción? Hablamos entonces de deficiencias de vitamina A. Por ejemplo, si hay un bajo nivel de zinc en el organismo, van a empezar a haber varias situaciones, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Baja la síntesis de proteína de unión al retinol, la que ustedes me decían ahorita al inicio. Esta proteína que está acá necesita tener zinc para poder producirse. Pero si no hay una cantidad adecuada de zinc, esa proteína no se va a formar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hígado va a poder estar funcionando correctamente, recibiendo el retinol de toda la alimentación y todo eso, pero no hay quien me saque ese retinol del hígado, ¿sí? Porque no hay esa proteína. Y lo que les decía, las otras dos sí funcionan como transportadoras del retinol, pero no son las específicas de ellos. Entonces, ellas tienen otras funciones más importantes que cumplir que estar llevando retinol. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a tener deficiencia nosotros de retinol o decirlo así, de vitamina A, ¿ok? También esa deficiencia de zinc me va a disminuir la actividad de una enzima, la enzima esterasa. Esta enzima, en la cuestión cuando el retinol se libera del hígado, que está almacenado en él, necesita pasar o estar en retinil palmitato. Ahí así está en hígado ionizado, pero para poder salir, no puede salir como retinil palmitato, sino tiene que salir como retinol. ¿Qué es lo que sucede? Que esta esterasa, que es esa enzima que ayuda a que ya no esté en esa forma ionizada, no está al momento de que la cantidad de zinc baja en el organismo, ¿sí? Entonces, al no estar la esterasa, no puede desionizar a eso retinil palmitato, no se puede formar retinol y no puede salir de hígado esa vitamina A, ¿ok? ¿Qué también sucede? Pues disminuye la conversión del retinol en retinal, porque el zinc también se requiere para catalizar esta reacción. La forma principal activa de la vitamina A es el retinol. Y ojo aquí, porque también eso creo que no quedó muy claro ayer. Tanto retinal como retinoico también son formas activas. Pero lo que sucede es que a esas no son la principal porque necesitan que el retinol se oxide dentro del organismo para poder llegar a ser retinal o ácido retinoico. Por eso como tomamos como principal forma activa al retinol, ¿ok? Que entonces lo que sucede, al tener bajo zinc, ese retinol no puede oxidarse a retinal y entonces lo que vamos a empezar a tener son problemas a nivel de visión. Sobre todo en humanos pasa esto, pero también puede pasar en animales, en que empezamos a tener gente que al momento de que cae la noche o se oscurece el día, empiezan a tener muy mala visión. No me acuerdo ahorita el nombre que le dan en humanos a esta enfermedad, pero no logran ver en la noche, ¿sí? O sea, ellos pueden tener algo hasta enfrente de la cara y no lo logran ver. Y no me acuerdo si es ceguera nocturna o algo así, creo que le llaman. Que se da mucho en humanos, pero es en parte a la deficiencia de no tener retinal, ¿ok?
Otro nutriente que tiene mucho que ver en cuestiones con interacción con vitamina A, deficiencia de hierro. ¿Qué sucede con el hierro? El hierro necesita, para poder ser metabolizado el hierro en el organismo, necesita de vitamina A para poder llevar ese proceso de metabolización y que tenga ya una función a nivel del organismo, a nivel de la sangre. ¿Se acuerdan cuando vimos toda esta formación del grupo hemo y que tenía que tener un grupo ferroso y todo eso? Entonces necesitamos que haya mucho hierro a nivel de glóbulos rojos para formar todo ese grupo hemo. ¿Qué es lo que sucede? Al no haber vitamina A, el hierro no se sintetiza, entonces empezamos a tener problemas a nivel sanguíneo. Empezamos a tener estas anemias. Vean aquí cómo el glóbulo rojo se ve como que fueran anillos. ¿Qué es lo que sucede? Van perdiendo esa coloración. Recuérdense que la hemoglobina pues es la que le da el color a la sangre. Entonces vamos a tener este tipo de características de glóbulos rojos que no van a estar totalmente coloreados. Entonces, a estas anemias es lo que sucede al haber una deficiencia de vitamina A, ¿ok? Bueno, ahora completamos el siguiente cuadro de los carotenoides. Bueno, no queda ninguna duda de vitamina, de la primera parte de vitamina A, ¿no? Todo bien. Aldo, Doctor, yo sí tengo una duda. ¿qué pasó? Dime. ¿La opsina va a formar radopsina o rodopsina? La opsina es una Va. proteína que se une y va a formar la rodopsina. Muy bien, muy bien. Y la Gracias. rodopsina ya va para que entre, digamos, a la función en el bastón, vuelve a pasar otra reacción ahí, que la opsina vuelve a salir y ya se va a funcionar en llega como 11-cis retinal, se une a esa opsina, forma la rodopsina. Cuando ya va a entrar al bastón, pierde la opsina para poder ya ir a actuar al bastón. Recuérdate que es lo mismo que estábamos hablando. Digamos que la opsina, una de las funciones que tiene es poder transportar ese 11-cis retinal, porque es una proteína, entonces tiene grupos aminas. Y aparte la conjugación de ellas dos crean ese grupo cromatófago, perdón, para que se dé el color. No sé si me explico, Aldo. Sí, gracias, doctor. ¿Sí, seguro? Sheila. Solo una pregunta, ¿el todo transretinol al oxidarse para volverse retinal, en dónde ocurre? ¿En hígado o en otra parte? Normalmente va a ocurrir cuando ya llega al tejido donde va. En este caso, sobre todo en la parte de la visión. Para poder, porque es lo que hablábamos, para poder salir de hígado, va como retinol. ¿Qué va a suceder? Ese retinol se va a ir al ojo, a la retina, y ahí se va a oxidar y se vuelve retinal. Va a ir a tejido epitelial, se va a oxidar a llegar a ácido retinoico y ahí va a actuar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Pero para doctor. salir de hígado es como retinol. Gracias, doctor. Bueno, entonces, empecemos a hablar un poquito de los carotenoides. A ver, ¿qué son los carotenoides? Verónica. Es la presentación de la vitamina A, solo que en vegetales y frutas. En vegetales y frutas, ¿ok? Va. Los carotenoides son pigmentos. Estamos hablando del grupo en general, ¿ok? Son pigmentos fotosintéticos que se encuentran tanto en plantas como en organismos que realicen fotosíntesis. En algunas bacterias incluso los vamos a encontrar esos carotenoides, ¿ok? Este es como el concepto de carotenoide, ¿sí? Es un pigmento, algo que nos va a dar color
a algunas cosas tanto en animales como en plantas, ¿ok? ¿En dónde puedo encontrar carotenoides? Lo puedo encontrar, por ejemplo, en zanahoria, que es lo que hablábamos por ahí del betacaroteno en la BioQ1. ¿Qué pasa también? En animales hay carotenoides, pero no es que ellos lo produzcan como tal, porque no es que ellos hagan fotosíntesis, sino que recuérdense que tanto el flamingo como el camarón comen microalgas. Esas microalgas pues hacen fotosíntesis, tienen esos carotenoides y por eso es que ellos tienen ese color rojo tan intenso o como rosado tan intenso, porque comen esas microalgas que lo que van a tener son carotenoides. ¿Sí? Les dan ese pigmento. ¿Qué sucede? Por ejemplo, alguien que empieza a comer mucha zanahoria, su piel se empieza incluso a colorear un poco más anaranjada, y esto es debido a, pues, a que hay más caroteno o se está consumiendo más caroteno, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de carotenoides que existen? ¿Se acuerdan de que lo vimos en la BioQ1? ¿Alguien se recuerda? Verónica. Los carotenos y las xantófilas. Los carotenos y las xantófilas son nuestros carotenoides principales. Estos son como la gran división que vamos a tener, ¿ok? ¿Cuál es la función de los carotenos? La principal función que va a tener un caroteno es antioxidante, ¿sí? ¿Antioxidante para qué? Para ese estrés oxidativo, para esa rancidez oxidativa que vimos el semestre pasado. Ahí es donde nos van a ir a ayudar esos carotenos, ¿sí? Específicamente estos que están acá. Vamos a ir viendo por qué es que los carotenos tienen mayor característica antioxidante y las xantófilas no, ¿ok? Entonces, ahí les puse A, porque serían el primer grupo en la columna, ponen carotenos, y el B, que son las xantófilas, ¿sí? ¿Qué diferencia estructural encontramos en ellos? Alguien que me diga una diferencia estructural que encuentre en ellos. María Fernanda. Los grupos OH en los anillos. Exacto, los grupos OH en los anillos cíclicos, ¿ok? Si se dan cuenta, el caroteno solo tiene grupos, carbonos e hidrógenos, por lógica, ¿verdad? Pero las xantófilas tienen grupos OH. Incluso eso nos va a dar la característica en las xantófilas que pueden ser afines un poco al agua, ¿ok? Entonces, estructuralmente podemos decir que el caroteno es una molécula hidrocarbonada, ¿sí? Tiene hidrógenos y tiene carbonos, esa es su característica. Mientras que las xantófilas son moléculas oxigenadas. Vamos a ir hablando un poquito, sobre todo en Bioqui nos va a interesar más los carotenos que las xantófilas, pero también las vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, las xantófilas, la xantófila más importante, digámoslo así, es la luteína. La luteína la encontramos en el maíz. Pues nosotros consumimos, en Latinoamérica se consume mucho maíz, y es una de las principales que vamos a encontrar nosotros, ¿ok? Ahora, enfoquémonos principalmente en los carotenos, ¿sí? ¿Qué tipo de vitamina A son los carotenos? Por ahí habíamos hablado de eso. ¿Alguien de los dos tipos de vitamina A, cómo clasificamos a los carotenos? Sheila. Como provitamina A. Como provitamina A. Sheila se va a llenar de ATPs. A ver, pues. Ahí me lleva la cuenta, por favor. Carlita nos está haciendo ahí el favor. Sí. Entonces, la vitamina A, hablando específicamente de carotenos, los vamos a encontrar como provitaminas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso
no ingresa al cuerpo de forma activa, sino que va a ingresar para que ésta sea procesada o lleve un cierto metabolismo adentro del organismo y pueda activarse, ¿ok? Entonces, vean aquí, tenemos dos diferentes estructuras. Una es una cadena carbonada igual, pero no tiene en sus extremos anillos cíclicos. En cambio, otra sí tiene anillos cíclicos en sus extremos. ¿Se acuerdan que les dije que algunos anillos cíclicos puede ser que solo tuvieran uno o que estuviesen dos en cada extremo? En este caso es uno de estos. Los carotenos, por sus características estructurales, los podemos clasificar también por esa manera. En acíclicos, el A quiere decir, es un sufijo que significa sin, entonces sin cíclicos, ¿ok? Sin estructuras cíclicas. Y los cíclicos, pues obviamente tienen sus estructuras cíclicas y por eso se denominan así. Entonces los carotenos se dividen en estos dos de acuerdo a su estructura y les puse aquí los más importantes que tenemos, ¿ok? Carotenos se ha descubierto hasta ahorita entre unos 600 aproximadamente tipos de carotenoides, o de carotenos, de los cuales 7 u 8 tienen una función biológica importante en los organismos, ¿sí? Entonces, y entre estos, de los más importantes, de los acíclicos, el licopeno, y de los cíclicos, el betacaroteno, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo un poquito hablando de eso. El licopeno es el que le da el color rojo al tomate, a la sandía, por ejemplo, ¿sí? Ese color tan intenso que tiene es porque tiene ese licopeno. Es el caroteno con mayor capacidad antioxidante, por eso es que es el más importante de los acíclicos. ¿Por qué tiene esa capacidad antioxidante mayor que los demás? Porque la tienen todos, pero él la tiene más. ¿Por qué? Porque él tiene dos características estructurales que le hace a él ser mayor antioxidante. Y aquí les pongo las dos. Mientras más insaturaciones tenga una estructura, un caroteno, mayor capacidad antioxidante va a ser. ¿Por qué? Porque las insaturaciones me permiten captar mayor luz, mayor la parte de metabolismo, y entonces eso hace que sea una mayor capacidad antioxidante. Y la otra característica es que no tenga anillos cíclicos, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta es una cadena muy larga, tiene muchas insaturaciones y no tiene anillos cíclicos. Entonces, por eso el licopeno es el mayor antioxidante que vamos a encontrar nosotros, ¿ok? Estas dos características son las que nosotros tenemos que buscar en los carotenos para saber la capacidad antioxidante. El beta-caroteno, por lo tanto, no es tan buen antioxidante, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a comer zanahoria y todo eso, no vamos a tener una capacidad antioxidante tan fuerte como la tenemos con un licopeno al comer sandía o tomate, ¿ok? En cuestión del betacaroteno, ¿cuál es lo más importante que él tiene o por qué es el más importante cíclico? Porque a través de él se puede formar vitamina A, se puede formar retinol. Entonces, por eso es importante. Si se dan cuenta, ahorita lo vamos a ir viendo cómo se da, pero si ustedes se acuerdan de cuando vimos la estructura, tiene su anillo, su cadena carbonada, y podríamos cortar en uno de esos extremos para formar una vitamina A. A veces se pueden formar dos vitaminas A, entonces por eso también es lo importante del betacaroteno, que puede llegar a formar vitamina A, ¿ok? Carotenoides en general los voy a hablar. Aquí les pongo varios de los carotenoides que hay. Ya ahorita ya los vimos un poquito, pero son compuestos que son sensibles al oxígeno, a los metales, a los ácidos, al calor, a la luz, a las lipoxigenasas. ¿Qué va por aquí? Parte de esa rancidez que vimos
el semestre pasado. Si hay contacto con oxígeno, se va a perder hidrógenos, se va a haber un proceso de oxidorreducción, igual con los metales, el calor, todo eso. Entonces, ¿qué nos va a provocar? Que se empiece a degradar ese carotenoide. Recuérdense que estamos hablando que tiene una cadena carbonada larga de insaturaciones. Entonces, si recordamos un poquito la rancidez, mientras más insaturaciones tenga una cadena, más rápido podría entrar a una rancidez oxidativa. Entonces, todos estos factores predisponentes me pueden provocar que estos carotenoides empiecen a perder su funcionalidad, ¿ok? El betacaroteno, lo que les decía, tiene la mayor actividad para la formación de vitamina A, por eso es muy importante el betacaroteno. Son de fuente vegetal, todos son de fuente vegetal, hablando de la familia como tal. En la yema de huevo, en el color amarillo, o a veces incluso se ve como anaranjado, es porque tiene carotenoides, ¿sí? Pero lo que va a tener son xantófilas. La luteína, que es de las principales, y la zeantaxina. Esta no es tan principal, pero también la va a tener la yema de huevo. Y tenemos la astaxantina, que es la responsable del color rosado en la carne del salmón, ¿ok? Entonces son como generalidades de los carotenoides. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder para que se forme del betacaroteno esa vitamina A de la que estamos hablando, ¿sí? Y aquí les voy a poner todas las partes y el esquema para que lo entendamos de una vez, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Vean aquí. Ingiero yo una zanahoria, por decirles algo, llega a mi intestino delgado, y en el intestino delgado, pues va este betacaroteno, ¿sí? Vean la numeración que va así de 8', 10', 12', y llega a 15', ¿sí? Y en ese 15', si ustedes se dan cuenta, se unen como que fueran dos cadenas. Un anillo de benceno con su cadena y otro anillo de benceno con su cadena, y son 15' los dos, en esta parte que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El betacaroteno, al entrar al intestino delgado, tiene contacto con una enzima que se llama betacaroteno 15,15 dioxigenasa. Ahorita no nos vamos a meter tanto a las enzimas, pero lo que va a hacer aquí es que va a agregar moléculas de oxígeno para poder ir como metabolizándolo. ¿Dónde va a ir a actuar ese 15,15' dioxigenasa? La enzima, del nombre de la enzima nos está diciendo a dónde es que va a ir a actuar. ¿A dónde? A donde está el 15,15 de acá. Por eso se llama 15' dioxigenasa, porque corta en el 15,15' dioxigenasa. Normalmente se pueden dar 2 vitaminas A simétricas. A veces no nos quedan, como en el caso que sucede acá, no nos quedan 2 vitaminas A. Tiene que llevar otro proceso para poder terminar de formarse. Pero supongamos que se formaron 2 vitaminas A normales, con todas sus características. ¿Qué va a suceder? Se encuentra con otra enzima, esa vitamina, queda como retinal. Al momento de que el 15,15' dioxigenasa corta, queda como retinal. Pero recuérdense que el retinal no puede llegar así o no puede movilizarse así, tiene que llevar todavía un proceso. Todo esto está sucediendo en intestino. Lo que va a pasar aquí entonces es que llega otra enzima que se llama reductasa retinal, y entonces, ¿qué va a suceder? Que esa reductasa retinal va a modificar ese retinal y le va a agregar hidrógenos, por eso se llama reductasa, porque lo que hace es agregar hidrógenos al compuesto para que se vuelva retinol. Y ese retinol ya lleva todo el proceso que vimos el día de ayer para poder llegar a ir a actuar a los lugares donde tenga que ir.
Se puede llegar también a formar como ésteres de retinil, que acuérdense que es cuando se esterifican, se les agrega esa cadena carbonada, ¿ok? Y así es como se va a ir formando de ese betacaroteno la vitamina A, ¿ok? No sé si queda claro. Bueno. Pasemos a la vitamina E entonces. Ahí tienen la ficha técnica de la vitamina E. Solo tienen que ir completando lo que se vaya diciendo aquí. Ahí está cada fila lo que tienen que ir llenando, ¿ok? ¿En qué alimentos encontramos vitamina E? La vitamina E la vamos a encontrar sobre todo en las semillas como las nueces, las avellanas, el germen de trigo, los aceites vegetales, el de soya, girasol, se me fueron ahorita el de oliva también. Encontramos mucha vitamina E, ¿ok? Existen en la naturaleza, digamos, 8 tipos de vitamina E. A la vitamina E tiene un nombre que se le denomina tocoferol. Siempre que ustedes oigan la palabra tocoferol, estamos hablando de vitamina E, ¿sí? Entonces, como les decía, en la naturaleza encontramos 8 tipos distintos, pero el más importante o el que más activo, digamos, está, es el alfa-tocoferol, ¿sí? Ese es el más importante y por eso se le denomina que es la forma activa de la vitamina E, el alfa-tocoferol, ¿sí? Funciones como importantes que pueda tener la vitamina A, ayuda a la protección tanto a nivel muscular como del sistema nervioso, ¿sí? Y sobre todo nos va a ayudar mucho en algunas circunstancias que vamos a ir viendo ahorita, ¿ok? ¿Alguien se recuerda el tipo de toxicidad que tenía la vitamina E? Isabel. No estoy muy segura, pero me acuerdo que no era tan tóxica porque sí se podía procesar, salía. Las demás sí eran tóxicas, esa era la que no era tan tóxica, o no sé si era al revés. Y exacto. La vitamina E es la liposoluble que no es tan tóxica. Es muy raro que lleguemos a tener una toxicidad de vitamina E, ¿ok? Esta sí se logra como estabilizar en cuestión de la cantidad que se almacena y todo eso. Entonces, es muy raro que nosotros llegamos a tener un tipo de toxicidad. Es muy bajo o muy poco probable que tengamos una toxicidad de estas, ¿ok? ¿En dónde se almacena vitamina E? ¿Alguien se recuerda? ¿No? Christopher. Era en tejido adiposo y músculo. Ok, tejido adiposo, músculo e hígado. Se puede almacenar. Pero, para que sepamos, el principal lugar de almacenaje de la vitamina E es el tejido adiposo. Como dijo Christopher, también en músculo, en hígado, pero el principal lugar donde se almacena la vitamina E es en tejido adiposo. ¿Ok? Aquí les puse un recordatorio. La rancidez oxidativa. ¿Alguien me puede decir algún producto, cómo se llamaban los productos que se formaban al final de la rancidez oxidativa? Voy a darle la palabra a alguien más, Christopher. Iván. Aldehídos, cetonas, polímeros. ¿Y cómo le llamábamos a todo eso, Iván? Hidróxido lipasa, si no estoy mal. Okay. Peridróxido lipasa, si no estoy mal. Ok, por ahí vamos. Entonces, ¿se acuerdan que para que se diera la rancidez oxidativa, y lo comentamos ahorita, necesito ácidos grasos poliinsaturados, o sea, pufas? ¿Se acuerdan que habían unos factores predisponentes que también ya los hemos mencionado ahorita, como la temperatura, la luz, los metales, en caso del hierro o el cobre?
Cualquiera de esos que llegara a actuar nos iba a provocar que estos ácidos grasos empezaran a tener una rancidez oxidativa, ¿ok? ¿Qué quería decir eso? Que el ácido graso poliinsaturado perdía hidrógenos, gana oxígenos y forma radicales libres, ¿sí? Y lo que nos decía por ahí van, lo que van a formar son peróxidos lipídicos, ¿sí? O hidroperóxidos, podemos llamar también. Esos peróxidos lipídicos, como dijo Iván, pueden ser aldehídos, cetonas, alcoholes, polímeros, etcétera, ¿ok? Que es lo que hacía que cambiaban las cualidades de los alimentos cuando hablamos de eso, pero que también eso se va a dar en la parte de la célula. Recuérdense que la célula está formada por fosfolípidos que van a tener los ácidos grasos poliinsaturados, y entonces eso nos va a provocar que también puedan sufrir rancidez oxidativa. Por eso es que recalco tanto este tema en la BioQ1, porque es parte de lo que nos sirve para ver vitamina E, y nos va a servir mucho para poder entender, ¿ok? Teniendo ese pequeño recordatorio, miremos cómo ese alfa-tocoferol o vitamina E va a actuar en esa rancidez oxidativa. Aquí tenemos un esquema y quiero que me presten atención porque no es complicado. Lo que nosotros vimos hasta ahorita, es esto que sucede hasta acá, ¿sí? Voy a empezar a explicarlo. Va a haber un proceso cuando se da esa oxidación que se le llama iniciación. ¿Qué es lo que voy a tener yo al inicio? Este RH lo vamos a nombrar así, pero es un ácido graso poliinsaturado, ¿sí? Este ácido graso poliinsaturado, digamos que es como atacado por moléculas o átomos que son muy reactivos, pero que tienen oxígeno. Por lo mismo son muy reactivos porque tienen oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grupo hidroxilo. Ese ácido graso empieza a atacar a ese grupo, ese hidroxilo empieza a atacar a ese ácido graso, y si ustedes se dan cuenta, en esa reacción hay una liberación de agua, pero forma lo que me estaba diciendo por ahí Iván. Va a formar un radical lipídico, que es este R que está acá. A ese radical lipídico, como ya lo vimos allá, ¿qué es lo que le sucede? Que se le agrega oxígeno. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí le estoy agregando el oxígeno a este R, y si se dan cuenta ahora tengo un ROO porque le agregué una molécula de oxígeno. Esto que estamos viendo de ROO es lo que nosotros conocemos como peróxido lipídico, ¿sí? Eso que me decía Iván, aldehídos, cetonas, bla, 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 es esto que está acá. Este peróxido lipídico va a ir a interactuar con otro ácido graso insaturado, este RH que está acá, y a esto le llamo propagación. ¿Por qué le llamo así? Porque es como ustedes, por ejemplo, empiezan con un chisme, ¿sí? Yo se lo cuento al de a la par, pero el de a la par viene y se lo cuenta al siguiente, y ese siguiente se lo va y se lo cuenta al del otro salón, el del otro salón se lo cuenta al siguiente, y ahí se propagó y ese chisme se hizo más grande, o todo el mundo se enteró. Por eso llamamos propagación a esto, porque lo que va a hacer es que va a ir a formar más radicales, ¿ok? Entonces, mi peróxido lipídico empieza a interactuar con otro ácido graso insaturado y vuelve a formar entonces o un radical libre. Vean, solo hay que seguir la flecha. Un radical libre y vuelve a formar un peróxido lipídico, ¿sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Que ya no solo tenemos este que se forma de acá, sino que este mismo que se formó me va a formar dos más. Entonces estamos formando un montón de radicales, ¿y qué va a suceder? Esto me va a empezar a dañar la célula, los fosfolípidos. Y se acuerdan que por eso teníamos antioxidantes en las células y que nos ayudan a calmar esto, ¿ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, denme unos minutitos y así solo terminamos esto, ¿ok? Hasta acá fue lo que ya vimos
en el semestre pasado y repasamos ahorita, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí en esta parte donde está este peróxido lipídico, llega esa vitamina E. Y si se dan cuenta, la vitamina E la identificamos ahorita como un OH. Esta vitamina E lo que va a hacer es que va a llegar reducida, ¿sí? Porque va a llevar hidrógenos con ella. ¿Qué va a hacer? Esta vitamina E, al peróxido lipídico que se formó acá, viene y le agarra y le dice, mira, es de esos que no les gustan los chismes, y le dice, mira, ya no me interesa a mí saber nada del chisme ni nada, aquí te dejo el hidrógeno y calladita la boca, ¿sí? Por eso se llama fase de sin propagación, porque es al agregarle ese hidrógeno, la vitamina E, lo vuelve más como una, perdón, se me fue la otra palabra, más estable, ¿sí? A ese peróxido lipídico lo estabiliza y ya el chisme ya no se sigue corriendo, ¿ok? ¿Y qué sucede? Nos queda una vitamina E oxidada. ¿Qué es lo que también pasa? La vitamina E, como es una, digamos que es como más madura, más seria, no se inestabiliza tan rápido como lo hace aquí si nosotros lo dejamos sin ese hidrógeno. Entonces, logra como estar sin ese hidrógeno, pero para poder volver a agarrar ese hidrógeno, porque si ustedes se dan cuenta, esto es como un ciclo. Aquí va vitamina E oxidada, vuelve a agarrar oxígeno y vuelve a dejárselo a un radical libre y para volverlo a hacer, y así sigue y sigue y sigue la misma vitamina E en varios ciclos. Pero entonces, ¿quién entra a darle ese hidrógeno que le falta a esa vitamina E? Y es la vitamina C, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico necesita o ayuda a regenerar la vitamina E, ¿sí? Entonces, viene vitamina C, ácido ascórbico reducido, que quiere decir esto que está acá. Entonces, viene acá, vitamina C reducida, entra en contacto con esta vitamina E oxidada, le deja su oxígeno para que ella se vuelva vitamina E reducida y ella queda como vitamina C oxidada, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién estabiliza vitamina C? Pues hay una molécula que se llama glutatión. Esto quiere decir glutatión. El glutatión está formado por 3 tipos de aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cisteína tenía el grupo tiol? No sé si se acuerdan por ahí del grupo tiol, ese azufre. Esto que está aquí nos representa ese grupo tiol. Y ese grupo tiol que tiene la cisteína es la que principalmente tiene la actividad antioxidante, ¿sí? Si no estuviera esa cisteína ahí, en ese glutatión, no tendría esa capacidad antioxidante, ¿ok? Entonces, como vitamina C está oxidada, necesita estabilizarse, pero si se dan cuenta igual, ella necesita que alguien más le llegue a dar porque ella necesita darle otra vez a la vitamina E otro hidrógeno para que siga todo este ciclo, ¿ok? Entonces, glutatión reducido agarra y le da a esa vitamina C ese hidrógeno, entonces sale como glutatión oxidado. ¿Y quién le va a dar la estabilidad a ese glutatión oxidado? Nada más y nada menos que una coenzima, que esta coenzima es el NADPH. NADPH se les dice así porque tiene un nombre bastante largo y complicado, que es el fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido reducido, ¿sí? Es puro trabalenguas, pero es solo irlo repitiendo. Por eso le llaman NADPH, para que no haya tanto problema. ¿Qué es lo que va a hacer? El NADPH es una coenzima que nos va a funcionar mucho en los metabolismo intermediario. Lo vamos a ver de aquí hasta el final del semestre, porque siempre va a aparecer en las reacciones metabólicas, ¿ok? ¿Qué es él? Un transportador de electrones. Y entonces él es como el Uber de los hidrógenos. Entonces, él recoge en algún lado esos hidrógenos,
y los lleva a donde se necesiten, ¿ok? Él es el encargado de estabilizar al glutatión oxidado, dejándole los hidrógenos. Él sale como NADP ya oxidado y él va a ir a buscar más hidrógeno a otros lados, pero entonces ya deja glutatión reducido para que empiece otra vez todo el ciclo hasta llegar acá. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? Isabel. Yo sí entendí lo último, yo tenía una duda. Por ejemplo, cuando el ROOH es cuando usted el semestre pasado explicaba que el antioxidante llegaba, le daba el electrón y ya se estabilizaba, ya no hacía daño. Exacto, cabal. ¿Se acuerdan de ese como estrellitas que vimos en el esquema el semestre pasado? Es eso, Isabel, es lo que tú dices. Ese es donde les dice, bueno, te voy a calmar, aquí está tu otro puntito, y ya relájate, ya no causes daño. Eso es, cabal. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, si mientras tanto pueden subir su ejercicio y para la otra semana, para que no se me olvide, necesito que busquen cuál es la diferencia o que tengan los conceptos claros. Solo que los busquen, no necesito que los escriban ni que los entreguen, nada, solo que los busquen. Vitamina preformada, provitamina y antivitamina, ¿sí? Busquemos los conceptos de estas tres cosas, ¿sí? Vitamina preformada, provitamina y antivitamina. ¿Qué son esos tres conceptos, ok? Doctor, Aldo levantó la mano. Ay, perdón, no te vi, Aldo. Dime, Aldo. Solo una pregunta con los carotenoides. ¿Cuál era en sí el origen estructural? El origen estructural de los carotenoides. A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Los tetraterpenos? No. Los tetaterpenos, gracias. Los tetaterpenos. Esos son el origen de los carotenoides. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Es parte de que tiene 8 isoprenoides, 40 carbonos, pero ese cabal tetaterpenos, no vi quién fue el que contestó. Christopher Gatica. Ay, no. ¿No fui yo, doctor Iván? ¿Fue Iván? Sí. Ay, perdón. No. Es que me... Bueno, entonces, por favor, subamos la tarea. O sea, si todo va bien mañana entregamos el papelógrafo. Si no, pues será hasta el lunes, ¿ok? No hay ningún problema. Yo les aviso cualquier decisión que se tome. Lamentablemente nos están avisando muy tarde, pero yo les cuento, ¿ok? Y no sé si tienen otra clase, si tienen que irse, se van. Solo suban su tarea, porque a las 9:15 cierro para que la puedan subir. ¿Sí, Isabel? Doctor, disculpe, es que no tengo las características estructurales de la vitamina E, entonces no sé cuáles. Tiene la misma parte, tiene un anillo de cíclico y tiene una cadena carbonada bastante larga, pero sin insaturaciones, ¿sí? Perdón, vitamina E tiene 2 anillos cíclicos, uno que tiene insaturaciones, un anillo que tiene insaturaciones y uno que no tiene insaturaciones, son 2 anillos, perdón, y su cadena carbonada sin insaturaciones. Simple, así como pueden ponerlo como enlaces simples, por decirlo así, ¿ok? Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, algo que no haya quedado claro? Doctor. Sí, Rocío. Hola, doctor, pero es que yo tengo dudas de laboratorio, no de esta clase. Va. Si quieres, si tienes tiempecito, nos miramos.